Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Donald Trump gana la presidencia en Estados Unidos y también los conflictos geopolíticos, las crisis en América Latina y el año de las grandes inundaciones. Es lunes 23 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial de Expansión Daily en el que haremos un recorrido por la información más importante de la política internacional en 2024 y para ello está conmigo Fernanda Hernández, editora de Internacional en Expansión. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Gonzalo. Yo estoy muy bien, estoy muy contenta porque ya casi es Navidad, porque mañana me va a tocar ir a cenar con mi familia una deliciosa ensalada de manzana y no sé qué otras cosas ricas hagan en casa, pero estoy aquí para hablar de lo más importante de la política internacional este año, que vaya, que ha sido un año movido en términos de política internacional. Entonces, pues mucho gusto de estar con los podescuchas y hablar de estos temas con ellos y contigo. Un año, sin duda, Fer, que nos trajo... de todo un poco, desafortunadamente, y lo platicábamos fuera del aire, encontrar noticias positivas noticias positivas alrededor de todo lo ocurrido en 2024 fue y ha sido muy complejo, francamente, y arrancamos con lo que sin duda marcó, me parece, la agenda a nivel internacional y sobre todo lo seguirá haciendo en 2025 y los próximos 4 años, y es que Donald Trump ganó la presidencia allá en Estados Unidos. El candidato republicano aseguró los más de 270 votos electorales, triunfos en Pensilvania, en Georgia, en Carolina del Norte, en Wisconsin, ganó el voto popular, es decir, regresa Donald Trump con un amplio mandato. Sí, además regresa con las dos cámaras a su favor. Los republicanos se hicieron de la Cámara de Representantes y del Senado. Regresa con una Corte Suprema bastante favorable, una Corte Suprema que en su primer mandato él moldeó mucho, puso 3 ministros. Y pues, como dices, también con un amplio mandato popular. Fue una elección muy sui generis, la elección de Estados Unidos. Aquí le dimos bastante seguimiento a lo que pasó allá. No sé si recuerdas este momento también. Tuvimos una renuncia de un candidato ya muy tarde en la elección, el todavía presidente de Estados Unidos por menos de un mes, Joe Biden, renunció en junio a la carrera presidencial, entró ahí de emergencia al quite su vicepresidenta Kamala Harris, pero bueno, los resultados no le fueron nada favorables a los demócratas. Vuelven los republicanos y vuelven con varias promesas de políticas que igual nos van a ser muy favorables para México, y creo que eso es lo que tenemos que hablar más. Que eso siempre será, Fer, el gran hubiera de 2024 en términos electorales allá en Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si Joe Biden, dándose cuenta de la avanzada edad que tiene y de la disminución en sus capacidades, de manera normal para un hombre de más de 80 años, si hubiera declinado la nominación demócrata o se hubieran permitido elecciones primarias para identificar al mejor rival contra Donald Trump, en lugar de que se diera todo de manera tan precipitada en el verano, en unas cuantas semanas después de un desastroso debate que tuvo con Donald Trump en Atlanta, que llegara Kamala Harris, una candidata que en el pasado le había ido muy mal en las elecciones. De hecho, cuando intentó ser la candidata demócrata, fue la primera en las elecciones primarias en bajarse de la contienda. Aún así, me parece que fue una campaña, vamos a llamarla digna, que al final terminó desplomándose ante una auténtica oleada roja, Fer. Sí, es impresionante ver los mapas de Estados Unidos, cómo hubo tantos flips a favor de los republicanos en ciudades incluso como Nueva York o en estados como California, que son ampliamente demócratas, pues incluso ahí tuvieron mucho gane. Entonces, ojo con lo que puede pasar en las elecciones de 2026, pero bueno, eso no nos importa tanto, sino lo que pueda hacer Trump a partir del 20 de enero, que trae varias promesas bastante fuertes, una de las cuales es deportación masiva de inmigrantes desde el día 1, y también ha prometido desde el primer día firmar una orden ejecutiva que le permita
imponer aranceles de 25% a todas las importaciones de México, también de Canadá, y un 10% adicional a las importaciones que vienen de China. Que una cosa muy interesante, hablando de Donald Trump, The Economist, la revista británica, uno de los mejores medios de comunicación a nivel internacional, eligió como la palabra del año caquistocracia, que quiere decir el gobierno de los peores. Y eligió esa palabra precisamente para definir el gabinete que está poniendo sobre la mesa o que ya definió Donald Trump. De verdad son personajes que hasta hace algunos años se pertenecían al margen de la política estadounidense. Eran personajes que de verdad uno hasta parecían de risa, ¿verdad? Eran casi caricaturas políticas y que ahora estarán gobernando la economía más poderosa del mundo en uno de los momentos, Fer, más difíciles a nivel geopolítico. Y a eso vamos ahorita, porque, mi querida Fer, estos siguieron arreciando a lo largo de 2024. Creo que que llevamos más años arrastrando. ¿Cuántos años ya van de Rusia y Ucrania, Fer? Bueno, más o menos en 2 meses se cumplen 3 años de que inició la invasión de Rusia a Ucrania. Y el conflicto este año parecía que estaba estancado, pero tuvo varios avances. Sobre todo ya hacia la segunda mitad del año fue cuando tuvieron los principales avances. Estados Unidos rompió una de las barreras o estas líneas rojas que se había impuesto sobre el armamento que le estaba entregando Ucrania y le permitió utilizar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso, algo que habían dicho que no. Y eso encendió las alertas de Moscú al punto que justo el día que se permitió esto, Vladimir Putin dijo y anunció una nueva doctrina nuclear que dice que prácticamente que pueden atacar a cualquiera con armas nucleares, que los ataquen sin importar que esa otra parte tenga o no armamento nuclear. Sí, estamos viendo la complicación, o sea, si faltaba algo más de este conflicto, ambas partes están bastante desgastadas. Se estima, y me parece tremendo, que Rusia pierde aproximadamente a 1,000 soldados todos los días. El número también de muertos en Ucrania es bastante elevado. Ucrania está completamente desgastada. Los voluntarios también a nivel internacional están menguando. El apoyo internacional se está también reduciendo para Ucrania y todo parece indicar que con Donald Trump, pues Putin va a lograr lo que estaba buscando y es pues mocharle o lograr una especie de paz que le permita celebrarla como una victoria. Claro, pero ahora sí que a qué costo se nos ha llevado gran parte de la economía, también de la economía rusa está en un momento muy crítico. Parecía que no, pero las sanciones sí le están pegando bastante duro a la economía rusa. Entonces sí está en un momento en el que la guerra tiene que parar y como dices, Donald Trump puede ser justo el punto de inflexión para terminar con la guerra. Él ha prometido que la va a terminar en 24 horas. Digo, ningún analista serio dice que eso es posible, pero lo que sí indican es que tiene el poder de negociar, sobre todo diciéndole a Ucrania, ¿sabes qué? Volodymyr Zelensky, no te voy a entregar más armas. Y sin este apoyo estadounidense va a ser muy difícil que Ucrania hablemos siquiera de ganar la guerra, sino que pueda conservar o que pueda seguir dando lucha. Otro conflicto que continuó también desafortunadamente fue el de Israel, primero en Gaza, ¿verdad? Contra Hamás, después arreció en Líbano, Siria, todo Medio Oriente se ha convertido en un auténtico caos. El ejército israelí bombardeó a lo largo del año más de 120 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, utilizó un esquema, ¿verdad? En el que colocó explosivos en radios o en dispositivos de telefonía en algunos de los líderes de Hezbollah en Líbano y que hizo estallar al mismo tiempo. Fueron escenas de verdad que parecían de película. La parte positiva es que se logró una paz en noviembre entre Líbano e Israel. La mala es que Israel y Palestina, o Israel y Hamás en Gaza continúan este conflicto que, aunque ya asesinaron, ya eliminaron al líder de Hamás en la región, Israel no parece dispuesto a ceder en lo que está en los territorios que ha ocupado ya de la zona. No, incluso fue como dejó la guerra en Líbano, que incluso Líbano está denunciando
o ha denunciado varias veces que se ha roto el pacto de alto al fuego que firmó con Israel, que Israel ha atacado posiciones de Hezbollah y sigue atacando posiciones en Líbano a pesar de que ya entró en vigor este alto al fuego. Y Israel acusa lo mismo con Líbano, así que esa paz es muy frágil. Pero además, ya como no está concentrado en las operaciones en Líbano, se está empezando a reconcentrar en las operaciones en la Franja de Gaza. El número de muertes diario es impresionante. Nos llegan siempre diario cientos de muertos en la Franja de Gaza. El número de muertos ya va por encima de los 43,000. Sigue aumentando. Es un conflicto muy sangriento y que se puede complicar aún más con lo que pasó apenas en diciembre, a inicios del mes, que no sé si a ti te sorprendió tanto como a mí, pero es la caída tan rápida, entre comillas, porque en realidad ha sido una guerra muy prolongada, de el régimen de los al-Assad en Siria. Sí, tal cual. A ver, lo que ocurrió en Siria me parece que es así como la cereza del pastel de esta región. Siria, un país que desde los años 70 era gobernado por una sola familia, la familia al-Assad, una familia además que, imagínense todos los peores crímenes contra la humanidad que existen. Bueno, la familia al-Assad los cometió en Siria durante todos estos años. Finalmente los rebeldes de varias facciones en el país tomaron Damasco, a Bashar al-Assad huyó, ¿a dónde más? Sino a Rusia, ahí se refugió desde luego. La gran interrogante, Fer, es, ¿esto suma un polvorín adicional a una región que ya es bastante inestable, en un país que hace frontera con otros países altamente volátiles como Líbano, como Irán, como Israel, y además donde existe el riesgo de que Siria se convierta en un nuevo Afganistán? Claro, porque, bueno, también una de estas facciones que ganó o que tomó Damasco está liderada por Abu Mohammad al-Jolani, quien es considerado por Estados Unidos y por Naciones Unidas como un terrorista. Él perteneció en algún momento en alguna célula de Al-Qaeda. En los últimos años ha tratado de limpiar su imagen, ha buscado desvincularse de su pasado con Al-Qaeda, pero lo persigue, sigue siendo considerado un grupo islamista, el grupo que ganó. Entonces también lo que puede pasar con Siria en este momento, digo, obviamente es una facción que no está a favor de Irán, a diferencia de grupos como Hezbollah o Hamas, pero eso no quiere decir que sea una buena noticia para la región o que sea una buena noticia para Israel mismo. Para nada en la región, sin duda es algo positivo. Y bueno, tampoco en América Latina tenemos grandes noticias, de verdad, Fer. Si nos esforzamos, juro, de verdad, prometemos que Fer hizo todo lo posible por encontrar noticias internacionales positivas, pero más allá de alguna que otra deportiva, ¿verdad? La verdad es que está bien escaso lo que ha ocurrido, porque en América Latina también tuvimos crisis importantes. Ustedes a lo mejor ya ni se acuerdan, porque ocurrió por allá de, ¿qué fue? Marzo, abril de este año, que tuvimos este conflicto diplomático con Ecuador, porque Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017, había buscado asilo en la embajada mexicana el 17 de diciembre de 2023, y bueno, las fuerzas de seguridad de Ecuador entraron a la embajada mexicana, extrajeron a Jorge Glass y bueno, se dio una ruptura de relaciones en un momento en el que entonces todavía presidente López Obrador pues dijo, eso no se vale, y nos metimos en varios problemas con Ecuador. Es el gran tema de política internacional en el que México estuvo involucrado. Esto fue inaudito. Lo que sucedió fue el 5 de abril, cuando la policía de Ecuador llegó a la embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass. Fue una acción que fue unánimemente condenada por América Latina. La condenaron tanto amigos como no tan amigos de México, o sea, obviamente Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, que son países que están gobernados por la izquierda latinoamericana y que hacen como mucho team con México, fueron los primeros en condenar, pero también países como Argentina, que en este momento es gobernada por Javier Milei, también otro de estos personajes así grandilocuentes del año, también lo condenó. Fue bastante interesante eso, y también pensando que Ecuador mismo está viviendo un momento bien complejo y bien difícil. A principios de año, en enero, y eso a lo mejor sí la gente no se acuerda, Ecuador declaró que estaba en conflicto armado interno contra grupos del narcotráfico, porque pasaron cosas ahí horribles. Un grupo de criminales entró e irrumpió en una televisora y ese día fue cuando se declaró el conflicto armado interno.
Sin duda, de verdad, momentos también muy complicados. Creo que otro punto relevante, Fer, aquel golpe de Estado en Bolivia. El presidente de ese país, Luis Arce, denunció un intento de golpe de Estado liderado por el general Juan José Zúñiga, que recientemente había sido destituido de su mando militar. Fue también otro de los momentos tensos que puso a todos los países de América Latina en contra de esta situación. La verdad es que sí vemos un retroceso democrático bastante importante y sobre todo el surgimiento de posiciones de muchas extremas en la región. Ya lo decías, Javier Milei en Argentina celebró su primer año de gobierno y que hay mucha división al respecto de lo que está sucediendo. Brasil también está sumido en crisis políticas. Perú continúa en crisis políticas. Es más, y esto es un tema que tú conoces bien, Fer, incluso Chile sigue con temas constitucionales graves. Claro, lo de Chile Chile se va el próximo año a elecciones, no el próximo año, ya estamos ahí a unos cuantos días. Bueno, más o menos en un año vamos a saber quién va a ser el sustituto de Gabriel Boric al frente de Chile. Más bien lo que pasa en 2025 lo vamos a hablar un poquito más adelante, notemos. Pero sí, Chile vive mucha inestabilidad. Venezuela también es este gran tema del que todavía no hemos hablado. Lo que pasó con las elecciones en Venezuela, el 28 de julio se llevaron a cabo elecciones presidenciales y para sorpresa de absolutamente nadie, las autoridades venezolanas declararon ganador de estas elecciones a Nicolás Maduro. Como dices, para sorpresa de absolutamente nadie, en uno de los comicios menos democráticos que hemos visto en esta poca democrática o en esta región donde la democracia parece en recesión, pues sí, ahí también tenemos un conflicto internacional importante. No parece ser que se vaya a resolver pronto. Y bueno, Fer, hablando también de temas internacionales muy importantes, esto sí hay que recalcarlo, lo hicimos en el recap del año pasado y este año vuelve a ocupar uno de los puntos importantes del recuento del año, el cambio climático. Fer, el cambio climático nuevamente mostró toda su furia y pudiéramos definir 2024 como el año de las grandes inundaciones. Claro, creo que aquí elegimos dos ejemplos. El primero que hemos escogido es lo que pasó en Estados Unidos con los huracanes. Sí. Especialmente el huracán Helene devastó zonas que igual no habían sido devastadas por huracanes antes, como Carolina del Norte, otras que sí sufren mucho el daño de los huracanes como Florida, Georgia, Tennessee, y dejaron cientos de muertos. El huracán Helene es el huracán más mortífero en Estados Unidos desde el huracán Katrina de 2005. No solo provocó grandes pérdidas humanas, también provocó grandes pérdidas económicas. Obligó al presidente y a la vicepresidenta a ir y a moverse hasta estos estados. Obviamente esto pasó en plena campaña electoral, entonces también los republicanos aprovecharon este fenómeno para negar nuevamente que el cambio climático existe a pesar de que esto está pasando y diciendo que los demócratas lo habían provocado. Hubo muchas teorías de la conspiración y creo que justo lo que pasó con Helene muestra muy bien lo que pasa en general con la política climática en el mundo, que hay las pruebas, están ahí, generan daños terribles, generan muchos daños económicos y pérdidas de vidas humanas y de todas maneras hay gente que lo niega. Y no gente cualquiera, sino tomadores de decisión. Y si tienen dudas sobre el impacto que hay en el cambio climático, qué tal también lo que ocurrió apenas a finales de octubre, principios de noviembre en el sureste de España, pero particularmente en la región de Valencia, en donde una devastación tremenda en lo que Mirenchu del Valle, presidenta de UNESPA, calificó como el evento climático más importante que ha enfrentado el sector asegurador en España. Las inundaciones dejaron al menos 220 personas fallecidas, obligaron al Estado español a buscar apoyo financiero. Creo que también muy importante ver la reacción y ya el fastidio que hubo también de la gente. Por ahí se presentó días después de la tragedia el rey de España, Felipe VI, lo agarraron a lodazos, ¿verdad? Le aventaron de todo, sin duda una muestra de la frustración que hay, pero también es ese reflejo de la intensidad con la que el cambio climático está azotando a nuestro planeta. También, Fer, el año de las inundaciones y también año récord de calentamiento global. Sí, este año por primera vez se va a superar esa barrera del calentamiento global que venía en el Acuerdo de París, que la temperatura del planeta no podía aumentar más de 1.5 grados en comparación con la era preindustrial. Bueno, pues este año eso se superó. Es la primera vez que pasa. Los científicos están muy preocupados porque lo que están viendo con estos datos es que se está acelerando el calentamiento global
Y en las COP, tanto en la COP de biodiversidad como en la COP de cambio climático específicamente, no hubo acuerdos o hubo acuerdos bastante raquíticos sobre qué se tiene que hacer para detener el cambio climático. La verdad es que no lo estamos tomando en serio, no se está tomando en serio desde los gobiernos y bueno, vemos cada vez más devastación alrededor de este cambio climático. Pero bueno, ya antes de terminar, ¿qué es lo que no nos podemos perder de vista para 2025, mi querida Fer? Y me parece que iniciamos nuevamente con lo obvio, 20 de enero. Sí, el 20 de enero Donald Trump toma posesión como presidente de Estados Unidos y ha dicho él que su primer día, que no va a ser un dictador más que ese primer día, porque ese primer día va a implementar medidas muy drásticas. Es lo que les decía, ese día va a firmar la orden ejecutiva para poner más aranceles, va a firmar una orden ejecutiva para buscar una deportación masiva de por lo menos 11 millones de inmigrantes que viven de manera irregular en Estados Unidos. Esto va a ser catastrófico para la economía estadounidense, de acuerdo con economistas, pero bueno, es lo que prometió y lo va a cumplir. Sí. Ya lo reiteró en varias veces, no fue como una promesa solo de campaña y después se va a moderar, no. ¿Y lo que pasa después? Totalmente, y lo que comentábamos, ya con el gabinete que ha elegido, sin duda ya mostró todas sus cartas y el proyecto ultraconservador que tanto se criticó, se cuestionó y se temió durante la campaña, va a ocurrir. Otro evento importante, Fer, hay elecciones en Alemania el 23 de febrero, la economía más importante de Europa, todavía el líder, ¿verdad?, moral, económico, financiero, político de la Unión Europea va a las urnas en medio de una de sus peores crisis económicas y políticas de los últimos años y en donde hay riesgo de que a nivel regional la ultraderecha alemana gane espacios. Creo que este año, 2024, fue el año de las elecciones. Más de la mitad del mundo se fue a elecciones, pero las elecciones continúan. Y entre estas elecciones hubo elecciones en el Parlamento Europeo. Ya nos mostró en la extrema derecha, sobre todo la extrema derecha en Alemania, el músculo que trae. Y te lo mostraron también en elecciones regionales, donde incluso en algunas regiones lograron más de 1/3 de los votos. Pueden llegar incluso a colarse al gobierno. Digo, todavía este partido de ultraderecha en Alemania, Alternativa para Alemania, o AfD, por sus siglas en alemán, puede ser como un tabú en la política alemana, pero se está normalizando, se está empezando a hacer algo más común y aparte, pues no están solos. En Europa, por lo menos, la ultraderecha está avanzando, avanzó en países como Austria, avanzó en países como Países Bajos, Francia. Francia que además, por lo menos al momento de esta grabación, no tiene gobierno, o sea, nadie gobierna en Francia. Podemos ir tú y yo, Fer, pararnos en el Eliseo y decir, a partir de ahorita nosotros aquí aplicamos la de Napoleón, ¿verdad? Y decimos, aquí nosotros gobernamos en este país y a ver quién nos detiene. O sea, Francia en una crisis política, Alemania en esta crisis, Italia sumida con el gobierno de Giorgia Meloni todavía con una agenda ultraconservadora, Hungría con Víctor Orbán también de la ultraderecha, España sumida en este caos después de lo que ocurrió en Valencia, una parálisis económica y política en Reino Unido. Europa está hecha un caos. Y mientras tanto, ya lo decíamos, Rusia continúa su avance en Ucrania. Es decir, la cosa se va a complicar mucho en 2025. Y ya para terminar, una elección que también nos va a tener mucho, demandará mucha de nuestra atención, será la que ocurra, a ver, es una elección que debe ocurrir antes del cierre de octubre de este año en Canadá. Todo indica que los conservadores le van a dar la patada a Justin Trudeau después de prácticamente una década de haber gobernado Canadá. También el gobierno conservador en ese país, todo apunta a que regresará y tienen una postura bastante anti-mexicana. Sí, han hecho cosas bastante desagradables como México. Por ejemplo, cuando Trump hizo este anuncio de aranceles, algunos políticos conservadores dijeron, ¿por qué nos ponen en el mismo saco que México? Esto es un insulto. Y yo, perdón. Sí se han puesto bastante anti-mexicanos, incluso han amenazado con que hagamos nada más el acuerdo con Estados Unidos y saquemos a México de la ecuación. No sé, se nos puede venir el fin del TEMEC, pero bueno, creo que eso se hablará más en el recuento de economía, que les invito a escuchar, así que... Así es, eso lo tendremos en nuestro recuento del año económico, pero bueno, hasta aquí llegamos con este recap de lo que ocurrió en 2024, mi querida Fer, qué difícil año.
Ni me digas que yo lo estuve cubriendo. Pero bueno, muchas gracias, mi querida Fer, por habernos acompañado y sobre todo por haber compartido de nuevo toda esta información con nosotros. Pues les agradezco mucho por este año, por estar conectados con Expansión. Ya sé que no fue muy sencillo seguirle el ritmo a la información internacional. Repito, yo la cubrí, entonces sé eso. También Gonzalo estuvo al pie del cañón cubriéndolo. Entonces, pues les invito a que estén este 2025, que como ya comentamos, también se viene complicadito, pero nos vamos a pasar bien explicándolo. Así que, por lo menos, risas no nos van a faltar. Sí, risas nerviosas tampoco, mi querida Fer. Pero bueno, toda la información sobre estos y otros temas están, ya saben, disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Nochebuena. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó